Buenas noches. Mi grupo está conformado por Andrés Silvera y Jair Castillo, en donde le venimos a hablar sobre la jerarquización de los conceptos que hicimos en clase sobre el Estado y la responsabilidad civil del Estado, sus antecedentes, y en el cual, si empezamos hablando del Estado, vemos que tiene elementos como territorio, población y soberanía. Entre este elemento, el territorio, lo podemos definir como aquel porción de tierra o aquel espacio territorial donde se ocupa o llega a la jurisdicción del Estado. La población, digamos que todo es el conjunto de habitantes que conviven en sociedad en el Estado. Y la soberanía, pues ahí se puede hablar sobre dos soberanías, una externa y una interna, la cual el Estado mantiene su soberanía externa frente a países que lo reconocen como un Estado, y la interna frente a la que tiene con nosotros. Para hablar sobre el Estado y la responsabilidad del Estado, hablemos sobre los antecedentes, en la cual hablamos sobre una irresponsabilidad del Estado que se da en la Edad Media, en la cual el Estado no respondía por los daños causados a sus subordinados o a sus administrados. El Estado no se hacía responsable por los daños causados a ellos. Uno de los antecedentes que marca la historia en la responsabilidad del Estado es el fallo blanco, donde aconteció un accidente de una niña que perdió los brazos, las piernas, y el Papa integró una demanda contra el Estado y este le reconoció un reconocimiento por el daño causado a este. Digamos que fue uno de los primeros hitos en cuanto al Estado y su responsabilidad. El Estado de Derecho y la progresividad de la responsabilidad. Hablamos sobre una responsabilidad limitada que donde se puede decir que se llama limitada porque se tienen que cumplir ciertos requisitos para que el Estado pueda llamarse responsable o ciertos elementos para que éste sea responsable. En este momento tengo un problema con la diapositiva. Pero si seguimos adelante, hablamos sobre esos elementos que desde la Constitución de 1991 se tienen que demostrar para que el Estado se haga responsable por los daños causados a sus administrados, como cual como el nexo de causalidad y el daño antijurídico. Aquí vemos una modalidad de la responsabilidad que puede ser una responsabilidad patrimonial y una responsabilidad civil. La responsabilidad patrimonial, vamos a hablar primero sobre la contractual, donde se habla que en civil, le hablamos de civil, que por todo aquel incumplimiento que se dé por contractual que se da por algún incumplimiento de las partes en ese contrato. Aquí vemos el daño antijurídico, que es, como les decía antes, es uno de los elementos significativos para demostrar la responsabilidad del Estado, la responsabilidad patrimonial, en cual el daño antijurídico se refiere
a que la persona no tenía el deber de soportar ese daño, sin embargo se le causó. Hablaba sobre la contractual y la extracontractual, donde se fija elementos como el dolo y el nexo de causalidad, que viene siendo la subjetiva y la objetiva. La legítima, que se da en función de su cumplimiento el Estado, porque el Estado siempre en función de su ejercicio realiza acciones o actividades peligrosas y en el cual puede dañar a sus administrados. Y legítimas cuando en función de sus ejercicios causan daños a sus administrados. Nexo de causalidad, como les decía anteriormente, es aquel que liga los hechos con el daño, el cual se debe demostrar que es factor de imputación para que el Estado se demuestre el título de imputación en el Estado. La falla de servicio viene siendo uno de aquellos elementos o fuentes de responsabilidad patrimonial subjetiva, que es la falla de servicio. Vemos que en el servicio todo es aquel funciona, que el Estado tiene la función de garantizar un buen servicio, y vemos que la responsabilidad del Estado, en sus fuentes de la responsabilidad del Estado, vemos que se encuentra la falla de servicio. Es una cuestión subjetiva donde se tiene que mostrar el dolo, la culpa, y existen dos modalidades que aquí no se lo dice, pero yo les voy a decir que en la falla de servicio encontramos una falla probada del servicio y una falla presunta del servicio, donde la primera, donde el factor debe demostrar, el autor debe demostrar cada uno de los elementos, como el daño, el dolo, la culpa, mientras que en la falla presunta del servicio no se debe probar nada, porque se presume que se hay un daño. Entonces, para terminar, como les decía, hay que demostrar un cumplimiento doloso, en la cual en la falla presunta del servicio no se puede demostrar. Comportamiento doloso, y muchas gracias.